Vamos a cambiar de tema. A puertas del inicio de la época estival, las autoridades iniciaron el plan de temporada alta en el aeropuerto de Santiago, que incluye la mayor capacidad de vuelos y la habilitación de un nuevo terminal, el 2D, en un verano donde se espera que más de 1,5 millones de turistas aterrice en nuestro país. Vamos a analizar estas informaciones, las novedades, las proyecciones también del sector. Para eso ya estamos con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Muy bien estamos. A ver, importante poder aumentar también la capacidad para recibir turistas extranjeros. Vamos a hablar también del turismo local, evidentemente, en lo que es la mirada de la temporada alta. Y yo pensaba también, un poco preparando la entrevista, y no es libertinaje, pero de todas maneras es mucho más libre que en el verano del año pasado, especialmente por la pandemia. No, de todas maneras. O sea, nuestro foco desde que asumimos como gobierno fue ir flexibilizando las restricciones sanitarias, que era una de las principales barreras para poder realizar el turismo que necesitábamos tanto de la llegada de turistas extranjeros como de los turistas nacionales. Así que, bueno, eso se terminó ya a partir del 1 de octubre, sobre todo para los turistas extranjeros. Las restricciones sanitarias se eliminaron para los vacunados. La homologación de vacunas, por ejemplo. La homologación de vacunas, todo ese proceso administrativo, ¿no es cierto? También tener que tomarse una PCR para poder embarcar, ingresar. Así que eso ha llevado a que las cifras, la cantidad de reservas que hay es muy positiva. Ahora, en este punto que quiero quedarme un segundito con lo que estuvieron mostrando el día de ayer, que es este nuevo terminal del aeropuerto de Santiago. Pregunta bien básica, pero para que nos vean a esta hora. ¿Por qué es tan importante este terminal 2D para lo que es la proyección y no solamente para esta época, sino para lo que se viene en términos del turismo y el movimiento aéreo? Bueno, es parte de la planificación que hay, porque este espigón ya estaba construido, digamos, no es que se haya hecho ahora, no, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, se viene una mayor cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros, y lo que necesitamos es generar la infraestructura que sea acorde con la cantidad de gente que se va a transportar en el aeropuerto. De hecho, lo que hace este nuevo espigón, el espigón D, es tener 10 puertas de embarque, ¿no es cierto? Y por lo tanto te permite atraer una mayor cantidad de vuelos. Y lo otro bueno de ese espigón es que es combinado nacional e internacional, ¿no es cierto? Entonces, si de repente se atocha el terminal internacional o el nacional, se pueden ir moviendo y estacionándose los aviones, por decirlo de alguna forma, en ese espigón. Es lo tradicional en la temporada alta. Cuando Así efectivamente uno dice hoy terminal internacional va a tener que esperar un poquito, se atrasó porque todavía no logra estacionarse. ¿Cómo no logra estacionarse? Claro, de repente uno le pasa que se queda dentro del avión, ¿no es cierto? Y dice ahí está esperando 5 o 10 minutos. O al revés, claro. Bajarse o subirse al avión, ese es el gran problema. Para evitar esas esperas, entonces se disponibiliza esta infraestructura que estaba, ¿no es cierto? Y lo que se dice, bueno, planificamos y dijimos, sí, va a haber un incremento importante de movimiento de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, y por lo tanto hay que poner esta nueva infraestructura a disposición de la gente. Y eso es bien importante, subsecretaria, porque finalmente el turismo es experiencia. Y la experiencia comienza cuando uno llega a Chile, digamos, el avión aterriza en territorio nacional cuando uno es turista extranjero, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, entonces si llegas y estás atochado, si no tienes dónde sentarte, si hay, digamos, filas eternas, todo eso genera una mala experiencia. Lógico. Y el aeropuerto internacional para el turista extranjero es nuestra primera cara visible, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es recibirlo como corresponde. Además, este espigón está ambientado en el desierto florido, en el desierto de Atacama, entonces para la identidad también. Chile, para darle una identidad y decirle al pasajero a dónde está llegando. Claro, no un grupo de fierros nomás que se ve muy moderno, pero que tienen también una identidad del lugar donde se llega. Exacto, sí, claro. Está bien bonito. Y también en términos de los procesos administrativos que se tienen que llevar cuando uno es turista extranjero, ¿no? En términos de aduana, en términos de policía, la policía de investigaciones, hay varios elementos que se van agilizando con este tipo de mejoras en la infraestructura, ¿no? Bueno, de hecho ayer cuando el anuncio que se hizo, ¿no es cierto?, que empezaba la operación de este nuevo espigón, estaban todos los involucrados en el aeropuerto, o sea, estaba desde el concesionario Nuevo Pudahuel, pero también estaba el director general de la DGAC, estaba la PDI, estaba el SAC, estaba aduana, porque es un trabajo público-privado, estaba el ministro de Obras Públicas, obviamente, ¿no es cierto?, es un trabajo público-privado que permite que los distintos actores puedan combinarse bien y, como tú decías, ¿no es cierto?, generar una buena experiencia a los turistas y a los pasajeros en general. Ahora, este espigón, que se habilita en total propiedad, digamos, es parte del plan que tiene el aparato público-privado para justamente afrontar esta temporada alta. ¿Cuáles son los otros elementos que están considerados también para esto?
Bueno, hay toda una planificación, ¿no es cierto? Por un lado, de información a los turistas. Ya nosotros, de hecho, vamos a sacar un kit prontamente, principalmente para los turistas extranjeros, con información, con un QR, donde le vamos a poder dar algunas recomendaciones básicas, ¿no es cierto?, de cómo desplazarse en Chile, qué taxis utilizar, cuáles son los números de emergencia en el caso de algún problema que ojalá no ocurra, ¿no es cierto? Pero también en términos para poder dar seguridad a los turistas y que sepan cuáles son los contactos y qué es lo que tienen que hacer en caso de que tengan algún problema. Hacer más grata la experiencia, volvemos al punto. Así es que claro, el turista después cuando se va a su país, o el mismo nacional, ¿no es cierto?, las chilenas y los chilenos, pero principalmente los extranjeros, son después los embajadores. Y dijeron, sí, fui a Chile, lo pasé increíble, me trataron muy bien, ¿no es cierto?, tuve una buena experiencia. Ahora, en términos de proyecciones, subsecretaria, ¿son optimistas? Bueno, hay una gran diferencia con respecto al año pasado. El año pasado porque las restricciones, las distintas medidas sanitarias para el turismo específicamente, y se entendía desde ese sector, eran necesarias las medidas, pero obviamente tenía un desincentivo para la llegada de turistas extranjeros. Recordemos que no es por desmerecer el turismo local, pero evidentemente en términos de ingresos para el turismo y todo su ecosistema es muchísimo más alto cuando llega un turista extranjero, eso es evidente. Sí. El turista extranjero es el que efectivamente utiliza más los servicios turísticos, ¿no es cierto? O sea, arrienda un auto, se va a un alojamiento turístico, va a un restaurante, toma un guía, una tour operación, ¿no es cierto? Efectivamente, entonces gasta un poquitito más que el turista chileno que se desplaza por Chile. Y las proyecciones son muy positivas. Nosotros estimamos que para la temporada alta, que empieza ahora en diciembre y hasta marzo, vamos a recibir un poco más de 1,5 millones de turistas extranjeros. Y si lo comparamos con un año sin pandemia, ¿no es cierto?, recibíamos aproximadamente 2 millones. O sea, 2018-2019. Claro, ¿no es cierto?, el verano del 2019, incluso el verano del 2020, pero bueno, ahí empezamos en marzo con la pandemia. Claro. Pero claro, estamos un poquito más, casi 1.600.000 y recibíamos 2 millones. Por lo tanto, es un 75% aproximadamente de lo que recibíamos en un año normal. Y si bien nos falta, eso es considerablemente mejor porque en enero y febrero de este año teníamos un 10%. Y eso era principalmente por las medidas sanitarias. Principalmente por las medidas sanitarias. Y la que siempre nos comentaban desde los gremios del turismo era la homologación de vacunas, que desincentivaba el tema de reservas. Las reservas del turista extranjero parten en septiembre. Bueno, depende de dónde vengan, ¿no es cierto? Porque el turista argentino puede planificar con 1 o 2 meses, pero el turista europeo, el turista de Estados Unidos, ¿no es cierto?, necesita 3, 4, 5 meses para planificar. Se reactivó el tema de la reserva, ¿cierto? Se reactivó, nosotros hemos estado conversando constantemente con la industria y preguntándoles cómo vamos, y efectivamente hay un buen número de reservas y las proyecciones de ellos también son muy positivas. Y lo que tú decías, o sea, efectivamente lo principal fue el tema de las medidas sanitarias. O sea, recordemos, nosotros desde que asumimos como gobierno fue nuestro principal foco poder reactivar la industria turística, y todos los meses estábamos haciendo algún cambio en pro de esa flexibilización o eliminación. Imagínate que recién abrimos las fronteras terrestres el 1 de mayo. ¿Verdad? Uno se olvida, pero estaban cerradas las fronteras antes del 1 de mayo. Claro. Sacamos el seguro de salud obligatorio que había. Cuando había todavía homologación con el Ministerio de Salud, trabajamos constantemente para hacerlo más expedito. Se fueron agilizando los tiempos, pero al inicio se demoraba semanas. Exacto, ¿no es cierto? Se eliminó la PCR que había que tomarse antes de viajar. Entonces, todos los meses fuimos eliminando, y cada vez que eliminábamos o flexibilizábamos alguna medida, veíamos que había un efecto inmediato, ¿no es cierto?, un salto en la llegada de turistas extranjeros. Ahora, muy importante para todos los que comparten en este ecosistema del turismo, ¿no?, y que la han visto muy, muy negra en los últimos años. No por las medidas per se, sino finalmente porque las medidas se tenían que aplicar por la situación sanitaria. Ahora, aquí hay otro punto que podría complicar, no me quiero poner negativo, pero es para poner las cosas de la balanza, que es la situación económica en Chile, y pensando en el turismo local. ¿Cómo lo ven desde esa óptica? El turismo extranjero muy importante, pero también el turismo interno, que se desarrolla durante todo el año, pero que evidentemente es más fuerte en la temporada estival. O sea, la temporada estival, para que se hagan una idea, los servicios turísticos logran tener, los que están concentrados en verano, no el esquí de invierno, ¿no es cierto? Pero sí, claro. Tienen un 40 o un 50% de sus ingresos en esta temporada estival. O sea, que la Entonces, mitad. es muy importante, ¿no es cierto?, esta temporada estival. Y el turismo interno, las chilenas y chilenos recorriendo Chile, permitieron que la industria
no sufriera más de lo que sufrió, ¿no es cierto? Que se mantuviera a cierto flote, con todas las consideraciones que hay que tener todavía. Algunos están pagando el FOGAPE 1, el FOGAPE 2, etcétera. Pero el turismo interno fue lo que permitió que eso se mantuviera relativamente a flote. Y nuestras expectativas para este verano es que entre diciembre y marzo se van a realizar cerca de 30 millones de viajes con pernoctación. Y esa cifra, comparada con el 2019, el verano sin pandemia, es un 27% mayor. ¿Ya? O sea, es muy, muy positiva, porque también cuando teníamos nosotros las restricciones para viajar al extranjero, los chilenos empezaron a recorrer Chile y nos dimos cuenta que tenemos maravillas en todas las regiones, hay destinos maravillosos para recorrer. Y hay un trabajo de difusión, porque muchas veces convencer al turista extranjero, no quiero decir que puede ser más fácil, pero puede ser más viable que al que vive acá, digamos. Claro, el que vive acá de repente dice, no, si me voy al extranjero, bueno, los que tienen los recursos claro, para hacerlo, ¿no es cierto? Pero en Chile, o sea, siendo un país tan largo como somos, tenemos, yo siempre lo digo, lo que nos pidan, ¿no es cierto? En el norte, el desierto más árido del mundo, la Patagonia. De hecho, uno tiene preferencias, dice yo prefiero ir al norte, en verdad soy más del sur. Claro, no me gusta tanto la lluvia, me voy al norte, tienen las zonas interiores del norte, las playas, o sea, tenemos lagos, volcanes. Y se han levantado muchos lugares también, y como política de Estado del sector turismo y del Ministerio de Economía y las distintas reparticiones, ir mostrando estos lugares que muchas veces eran desconocidos, capacitando también al personal de guía, el personal turístico y difundiéndolo. Afuera, de todas maneras, hay distintas organizaciones que actúan ahí, pero también aquí dentro. Bueno, nuestro foco desde que asumimos es poder visibilizar otros destinos turísticos, porque somos reconocidos internacionalmente y también acá, ¿no es cierto?, por las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Rapa Nui, que son destinos maravillosos, icónicos, pero que también sufren un colapso por la cantidad de turistas que reciben. Entonces, el objetivo es mostrarle a los turistas, tanto chilenos y chilenas como extranjeros, que tenemos otros destinos igual o más maravillosos, dependiendo, eso ya también es un gusto personal, ¿no es cierto? Pero la ruta Lagos y Volcanes, ¿no es cierto?, entre que va desde la Araucanía hasta los lagos. Estamos también haciendo un trabajo muy intenso en la ruta de los parques de la Patagonia. En el norte también todo lo que tiene que ver con los valles interiores de Cotpa, el Valle del Elqui, Tamarugal, se han ido sumando todos atractivos, por ejemplo, el ecoturismo, el turismo científico, eso desde allá un buen tiempo. Bueno, sí, estamos también generando nuevas experiencias, porque lo que el turista, uno siempre tiene como de repente la imagen del turista que va a la playa, digamos, a descansar, que está muy bien, ¿no es cierto? Pero hay muchos que ya están buscando algo más y vivir una experiencia, y para eso estamos trabajando fuertemente también el turismo rural, el turismo indígena, que permita vivir la experiencia de una forma distinta, ¿no es cierto? Las vacaciones combinando distintas acciones. Eso, el turismo rural ha sido bien bueno, bien positivo, ¿eh? Porque hasta hace varios años solamente se concentraba, por ejemplo, en la visita a la viña. Claro. Chile, vino, viña, bonito, perfecto. Ahora ha ido ampliándose ese espectro. Lo de las viñas es uno de los grandes atractivos, digamos, del turismo rural, pero se ha ido ampliando también a otros sectores, mostrando lo que se hace. No, y además es mucho más atractivo para el turista en general, ¿no es cierto?, poder combinar el enoturismo, las viñas, que además las viñas han trabajado harto por tener una oferta turística, pero también con nuestra gastronomía, que está muy, muy potente, y también con el astroturismo o el turismo aventura, ¿no es cierto?, y combinado con el turismo de playa, el turismo de naturaleza. En fin, tenemos las experiencias que quieran, las podemos combinar, y para eso, ¿no es cierto?, los tour operadores también trabajan fuertemente para poder decir, bueno, cuáles son los paquetes o cuáles son las ofertas que se pueden dar, sobre todo para el turista extranjero. Subsecretaria Kunze, para también ir cerrando esta conversación y agradeciendo estos minutos, ¿cuál es la recomendación que se le da al turista local? Al turista interno, digamos. Sí, bueno, lo principal es planificar con tiempo. Ya nosotros tenemos una página web. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno vive acá en Chile y dice, bueno, una o 3 semanas vamos a ver qué hacemos. Sí, no, y después uno se pone a llamar a distintas partes y no encuentra, porque claro, efectivamente la gente quiere salir también, ¿no es cierto?, quiere recorrer. Y ahí lo principal es planificar con tiempo, buscar aquellos... Primero un destino, ¿no es cierto?, después una experiencia, qué es lo que quieren, pero también qué es lo que nos acomoda a los bolsillos de cada uno de los chilenos, porque hay oferta para todo. Y ahí tenemos una página web que es chileestuyo.cl. Ahí pueden buscar por destino, por experiencia,
y se pueden empezar a soñar con las vacaciones. Todavía están a tiempo para aquellos que quieran salir en enero o en febrero, pero lo importante es planificar. Sí, clave eso. Subsecretaria Verónica Kunze, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. A ti, Nicolás, muchas gracias. Muy bien, buen día. Buen día.